Hay dos temas que son el veneno del mundo, que son los nacionalismos y la religión. De donde sea. De donde Son sea. venenos. Venenos. Lo que emputece, lo que pervierte, lo que enfrenta a la gente, lo que agria, lo que hace matar y lo que hace tal, es el fanatismo nacionalista. Tú vives en Cataluña y sabes de qué estoy hablando. Y esto no es lo peor. Hay nacionalismo mucho peor que este, pero bueno. Sí. En todo el mundo. Pero en todo el mundo los nacionalismos. Y la prueba es que en cuanto en Twitter, yo o cualquiera, tocas religión o tocas nacionalismo, te saltan como panteras de todos lados, pues todo se siente ofendido, ¿no? Y ese es el cáncer de la humanidad. La religión, que debería ser un consuelo, y que debe ser un consuelo, se convierte en arma de guerra. Y es el caso este. Bueno, y oye, y te digo una cosa, el Islam, vamos a ver, claro, es que la diferencia es, claro, el Islam es un sistema social. El Islam no es una religión solo. Es una estructura. Es una estructura social, y tú vives, comes, caminas, duermes, amas, te casas, conversas, blasfemas, según el Corán o contra el Corán, según la Sharia. Como una guía de día a día, ¿no? Entonces, claro, la invasión del Islam en la vida personal de la gente es mucho mayor que la que hace la religión católica. Gracias a Dios la tuvimos también, pero nos ha costado muchos siglos quitárnosla de encima. Es como un complemento para nosotros. Eso está ahí, ¿no? Está ahí. Todavía hay gente que le encantaría volver otra vez a la Inquisición, eso, ¿no? Nos ha costado, pero ahí estamos, los tenemos acorralados, ¿no? Están ahí, ¿no? Están ahí. Si cuando te descuidas, pero aparecen, pero están ahí. Pero el Islam es permanente. Entonces, claro, la sociedad musulmana, yo la conozco, es muy buena. En la familia, en lo social, la solidaridad, es admirable, tienen virtudes extraordinarias. O sea, a mí, yo tengo recuerdos maravillosos de la gente, de lo bien que la gente se comporta. Te ha tratado, ¿no? No he visto nunca un borracho. Nunca he visto un borracho en un país musulmán. Nunca. El alcohol está mal visto. Entonces, no se emborracha porque socialmente lo rechaza. Claro. O sea, es decir, hay virtudes, pero hay un punto en el cual, que es cuando Dios, la mujer, ¿no? Se lleva el minifalder, es puta. A la mujer se pega. Entonces, al adúltero hay que lapidarla. Es en ese punto. Entonces, claro, yo no puedo, como occidental, como europeo, como hijo de la Ilustración, que me ha costado muchos siglos librarme de los curas, Jordi, muchos siglos y mucho sufrimiento y mucha sangre y mucho dolor, para que ahora vengan los otros curas de allí a meterme, pero no allí, sino aquí, porque lo grave es que, bueno, vale, está usted en Irán, ya es jodido, pero bueno, esto usted en Palestina, vale, pero es que usted está en Madrid o en Barcelona y usted está obligando a su hija a llevar el velo. Usted está obligando a su hija a que le hagan la ablación y a su hija a casarse con quien usted determina. Usted le está pegando a su mujer en Madrid, en París, en Bruselas. Y eso, entonces, claro, el problema grave es que el buenismo occidental no pone coto a los excesos que el Islam hace que no hablemos en su parte de ello, negativa, ¿no? No, es que son costumbres, depende. Mira, hay un ejemplo estupendo de eso. Cuando un gobernador inglés en la India, y ya termino con esto, un gobernador inglés en la India, en la época victoriana, ahí tenían la costumbre, cuando moría una persona importante, quemar en la pira a las viudas. Es que la India es otro país que tela la... Quemar a las viudas en la pira a las viudas. Entonces él dijo, no, pues no, desde ahora se ha terminado esa costumbre y las viudas no se van a quemar en la pira. Entonces fueron los notables religiosos a decirle al gobernador que eran sus costumbres. Y dijo, muy bien, de acuerdo, vale, entonces ningún problema. Usted quemen a sus viudas, yo después ahorcaré a quien haga eso. Así ustedes respetan sus costumbres y yo respetaré las mías. Pues eso es lo que nos falta, digamos, en Occidente. Respetamos sus costumbres, claro, pero hay unas consecuencias. Yo respeto las mías, claro. No puede ser que un cura que se llama imán o se llama lo que sea, tenga atemorizado al barrio y las mujeres no pueden llevar minifalda porque entonces le llaman puta. Oye, pero lo grave es que dirán, no Manolo, no Mohamed, que tu hija, eso es lo peor. Vamos a irnos de este tema, Jordi. Pero bueno, lo peor, claro, la presión social. Porque no, al final, como pasaba en la España de Franco, o en la España de la República, o en la España de Roja, o en la España de lo que tú quieras, o en la España religiosa, o en la España de la Inquisición. No ya que creas, sino que para que no piensen que no crees, te comportas incluso más radicalmente que el que cree. De lo que tú seguramente lo sentirías, esa especie de hipocresía, de fe del converso, ¿no? De decir, no, yo para mi hija más que nadie, mi familia tal, yo más que nadie, yo tal. Entonces, claro,
eso hace que las sociedades asustadas se plieguen a las normas impuestas por los curas de turno, y digo curas entre comillas, lo que corresponde en cada sitio, cada religión, para no tener problemas sociales y que la sociedad no los rechace. Entonces, claro, te encuentras todo un mundo de hipocresía, adoptando actitudes que nada tienen que ver con la vida real, pero todo el mundo se comporta según ellas, ¿no? Y eso pasa igual con los nacionalismos. Eso sabes. Hijo mío, tú más vasco, más catalán, más gallego, más bretón, más lo que sea que nadie, tú más que nadie, porque para que en el colegio no te digan nada. Entonces claro, que no te pase lo que a mí, hijo mío, tú más que nadie. Entonces el primero que va allí con la tal se llama Manolo Pérez Sánchez y su padre es de Úbeda. Claro. Y es que es así, ¿no? Es así. Entonces eso, claro, todo eso genera unos trastornos, unas falsedades, unas hipocresías sociales, unas injusticias, unas miserias tan terribles. Mira Irán. Irán es un ¿Sabes lo que pasó con Irán? Problemón. Es que podemos estar toda la tarde. ¿Qué pasa? Bueno, en Irán pasan muchas cosas. Cuando llega Jomeini, estaba el Shah, que era proamericano, ¿no? Entonces yo era periodista. Entonces cuando llega Jomeini, que eran los curas religiosos, esa teocracia que ahora está... Pero entonces la izquierda de la época saluda con aplausos a Jomeini. ¿Por qué? Claro, porque el Shah era proamericano y América era el ogro. Entonces, claro, y los que estábamos ahí decíamos, no, que estos son peores, que estos vienen con el tal, que aquí viene, no, es que soy unos fascistas, Jomeini es el libertador, tal. Mira, Irán, ahí está. En lo que se ha convertido. Entonces, claro, ya nos llevo otro que ya no quiero entrar en ello, no puedo ir enseguida, que es hasta cuando la izquierda está apoyando estas cosas, se está equivocando. Porque un régimen que ahorca homosexuales, no puedes salir a manifestarte a su favor. O que dice el médico que a la mujer hay que golpearla, pero no romperle un hueso, porque entonces le puedes hacer lesiones graves. No puedes estar diciendo, no, claro. Tienes que tener la prudencia de decir, bueno, vamos a ver. Entiendo una parte, pero vamos otra, vamos a ver, ¿no? Vale, ya está, y vamos a ver. ¿Crees que, no en concreto esto, pero que estos fanatismos nacionalistas, religiosos, la mayor forma de combatirlo es con el conocimiento, con la cultura? O sea, ¿se alimentan de la ignorancia todos estos temas? Claro, pero, es el fuelle que tienen ellos para... Claro, pero es más complejo todavía. O sea, la ignorancia aquí, pero los que lo miramos. Pero allí es que no es ignorancia, es que el Islam es un régimen teocrático. Es una sociedad teocrática. Por eso no hay comunistas. No hay ni un solo... Yo no conozco nunca un musulmán comunista, ni anarquista. ¿Por qué? Porque no cabe, porque es Dios quien dicta la norma. Y entonces la norma la interpreta el ulema o el imán o quien esté de turno tal, y es quien ejerce de intermediario, como antes aquí los curas. Si es que es lo mismo, es el mismo mecanismo. Dios está ahí, tú estás aquí, yo soy su intermediario, y yo te digo... Entonces ¿qué pasa? Lo tienes reprimido a base de todo eso. Entonces claro, el Islam... Es que parece que todo esto es anti-islamófobo. Sí, soy islamófobo en ese sentido. Sí. En ese sentido sí, no en el otro, porque digo, el Islam tiene cosas muy buenas y muy razonables, ¿no? Tú has sentido muy bien tratado. Pero ¿no? la represión que el Islam ejerce sobre las mujeres, sobre la sociedad. Tú dices, me cago en Dios aquí. Y bueno, te pueden decir, este es un gilipollas, bueno, los obispos dirán, maleducado, bueno, y además es verdad. Pero tú dices, me cago en Dios, y te ahorcan. Entonces, claro, chico, hemos estado luchando en Occidente por podernos cagar en Dios cuando hemos querido, ¿no? Que nos ha costado muchos siglos y mucho dolor. Entonces, claro, y ahora viene a mí a decirme que sí, pero en el mío no. O sea... Claro, por eso Charlie Hebdo, ¿no? En Francia. Claro, por eso digo que entonces, claro, que hay que tener, cuando aplaudimos causas justas que tienen su justicia, hay también saber, tener cuidado, porque a veces estamos aplaudiendo en el paquete cosas no tan justas, ni tan buenas, ni tan razonables. Es que el mundo es tan complejo, ¿verdad? Hay tantas aristas y hay tantos mecanismos tan interconectados que a veces es complicado aislar una sola cosa, quedarte con ello, y esto lo vemos, ¿no? Con lo que hablamos ahora de Israel. Continuamente. Nada, no hay blanco y negro. Es mentira, el blanco y negro no existe más que en las paletas de los pintores. Claro. Y en el cine. Son gamas de grises. O sea, no hay... Al otro día lo hablamos aquí. Hasta el mejor hijo de puta del mundo tiene ángulos que lo hacen
absolutamente... Sí, sí. Tiene hijos, a los que quiere, tiene una madre, tiene una tal, le gustan las flores, le gusta su perro, yo qué sé, tal. Tiene un momento de compasión o de caridad, o al revés, o la persona más buena del mundo puede tener un momento de locura, de venganza, de rencor, Cobardía. de cobardía. Entonces, claro, lo que hacen es, para mí la educación es enseñar al ser humano, hombre o mujer, a entender eso, a comportarse de acuerdo, a cuando llega el bueno, decir, bueno es bueno, pero a lo mejor cuando es malo, decir, bueno es malo, pero a lo mejor resulta que tiene... Claro. Y para mí esa es la educación de verdad, que eso se hace en la casa y en los colegios, con los libros, tal, pero eso es lo que no se está haciendo. Les están vendiendo a los jóvenes, en muchos lugares de este occidente tan sentenciado a tantas cosas, vendiéndoles un mundo que no tiene que ver con la realidad. Bueno, es que bueno es malo. Claro, un mundo de, ¿no? de todo el mundo es bueno, todo es fácil, si quieres puedes, y a veces no. A veces, aunque quieras, no vas a poder. Así es. O te van a joder por un lado, por otro. Así es. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo digo, bueno, yo me pregunto y yo contesto, ¿eh? Yo no... Claro, no, hombre, lo que decías, ¿no? Ya, tú te bajas, pero antes de bajarte... Me pregunto y contesto, ¿por qué me voy a callar? Claro. ¿Qué más me da? Claro. ¿Qué más me da? Es bueno, es que... Después eso dirán, PRBT, dos comillas, fascista, islamófobo, me verán el trocito que les Hombre, interesa a cada cual. evidentemente. Pero bueno. Pero ya estás acostumbrado, ya no viene de una.